En la actualidad, la visa B1, B2, es decir, la visa de turista o de negocios cortos, está muy apetecida por muchísimas personas, puesto que anteriormente solamente se usaba para venir de turismo, pero en este momento pues se están usando para muchas personas poder firmar negocios aquí en los Estados Unidos, iniciar tal vez una visa de inversión aquí en los Estados Unidos, hacer un cambio de estatus para otros tipos de estatus de no inmigrante dentro de los Estados Unidos debido a la congestión que existe en las embajadas y consulados alrededor del mundo. Aquí en este video le daremos los principales tips, los principales elementos que usted debe tener en cuenta para que a usted le aprueben finalmente su visa de turista, como se conoce B1, B2, que en realidad son dos visas en uno. Si ustedes siguen a cabalidad todos estos tips, todas estas recomendaciones que le vamos a expresar aquí en este importante video, pues ustedes van a poder alcanzar su visa de turista. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. ¿Cómo se encuentra? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material importantísimo para ti y para quien lo pueda necesitar. Así que vamos a hablar de uno de los temas más apetecidos por muchos, millones tal vez alrededor del mundo, y es la visa de turista. ¿Cómo puedo lograr esa visa de turista a la que le expresan siempre turista, pero en realidad son dos visas en una, que es la B1 y la B2? Pero bueno, llamémosla la visa de turista o de paseo en República Dominicana, por ejemplo, y otra le dicen la visa de turista en muchos países del mundo. Así que esta visa se ha convertido tal vez en una de las visas más apetecidas que puedan existir de tantas visas que tenemos aquí en esta gama de las visas que promueve el gobierno de los Estados Unidos para que las personas vengan aquí de manera bien sea temporal o de manera pues ya permanente. En este caso vamos a hablar de una visa de no inmigrante, es decir, que estas personas que obtienen esta visa B1, B2, pues van a venir aquí de manera temporal. Recordemos brevemente, antes de entrar en materia, acerca de estos importantes elementos, de estos 5 tips que vamos a hablar. Pues en realidad la B1, B2 es una visa de no inmigrante, es decir, que no me permite lograr esa residencia permanente, es decir, que voy a venir a los Estados Unidos con el propósito de regresarme de manera temporal. Así que vamos a ver los elementos más importantes que debe tener usted en cuenta para que le aprueben su visa B1, B2. La pregunta más importante entonces es, ¿cómo me pueden aprobar esta visa B1, B2? ¿Cuáles son los elementos más importantes? A través de este video vamos a mostrarles a ustedes que las evidencias que son más relevantes son las siguientes. Lazos fuertes fuera en su país de origen, es decir, lazos fuertes en su país de origen significa que, por ejemplo, existe una presunción siempre por parte del oficial de inmigración, del oficial consular en este caso, de que usted se va a venir a quedar aquí en los Estados Unidos. Es decir, estos lazos fuertes pues irían en contra de esa presunción. En el derecho, es decir, en la carrera de derecho nosotros hablamos siempre de presunciones. Presunciones es realmente lo que piensa alguien de que puede estar suscitándose, sucediendo, y que pues en este caso lo que puede suceder, lo que está pensando el oficial de inmigración es que usted se va a venir a quedar a los Estados Unidos. Entonces usted como contravierte este tipo de pensamiento, la presunción que está pues teniendo el oficial de inmigración. Sencillamente usted debe demostrar que va a regresar a su país de origen. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Pues en el derecho, vuelvo y lo repito, uno prueba esto con evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias más importantes para desvirtuar esa presunción de ese oficial consular? La primera es que tengamos una propiedad, es decir, no necesariamente propiedad raíz, pero sí podemos tener propiedades muebles. ¿Cuáles son las propiedades muebles? Por ejemplo, vehículos, un negocio, podemos tener inclusive propiedades de diversa índole como tal vez propiedades como carros,
carros, como motocicletas, etcétera. Así que todo esto conjugado, pues básicamente le va a dar la presunción diferente al oficial de inmigración, es decir, que usted no se va a venir a quedar acá en los Estados Unidos. Como les expresaba, para resumir este primer elemento, usted debe demostrar que tiene propiedades, negocios, que tiene trabajo en su país de origen y que tiene impuestos, es decir, que usted paga impuestos en su país de origen, pero de igual manera que usted tiene familia en su país de origen. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, ese elemento de que sus hijos estudian, anexar las evidencias de que sus hijos estudian en el colegio, que usted paga una mensualidad en ese colegio, que su esposa trabaja, que sus padres viven en ese país de origen? Así que tenemos un segundo elemento, tiene suficiente dinero en sus cuentas bancarias. Muchas personas, pues por supuesto, no anexan las evidencias pertinentes. Es decir, todo esto se conjuga en que el oficial de inmigración, el oficial consular, va a pensar que usted va a trabajar en los Estados Unidos si usted no anexa las evidencias contrarias a hecho. ¿Cuáles son esas evidencias que usted debe anexar? Los extractos bancarios de que usted tiene un sueldo en su empresa o que usted deposita muy buen dinero en su cuenta porque pues usted tiene un negocio fructífero, un negocio de cualquier índole. Usted paga empleados o usted es un empleado, entonces lo decíamos anteriormente que usted debe anexar todo lo relacionado con su empleo. Pero vamos a ver entonces otro aspecto. Debe tener documentación que demuestre el motivo de la visita a los Estados Unidos. Y esto es un tema muy amplio. Pero uno de los principales ejemplos que podemos ver son los tiquetes que usted debe demostrar, por ejemplo, por supuesto, aéreos de ida y vuelta. Es decir, bueno, yo estoy aquí en los Estados Unidos. Cuando usted viene acá a los Estados Unidos y cuando usted regresa, entonces vamos a decir que usted viene en febrero 15 del 2022, pero que va a regresarse en marzo primero del 2022. Esto significa que usted no se va a quedar más de 16 días. Es decir, que usted debe demostrarle al oficial de inmigración cuál es su itinerario. Es muy importante porque el oficial consular desea saber cuál es el propósito de su viaje acá a los Estados Unidos. Si usted se queda sin palabras en ese momento, y vamos a tener un video exclusivamente cuáles son las preguntas que usted le van a hacer en esa entrevista consular, entonces usted va a rebajar puntos. Es decir, que usted va a tener menos probabilidades de que le aprueben esa visa B1 o B2 de turista. Entonces, ¿qué es lo que usted debe saber? El itinerario. Debe anexar las evidencias pertinentes para ello. ¿Cuáles son? Repetimos, el tiquete de viaje, las conferencias. Bueno, en realidad muchos dirán, pero ¿cómo está anexando un tiquete de viaje si no le han aprobado su visa de turista? Pero existen las posibilidades de que por lo menos le ofrezcan una cotización o una carta de una agencia de viajes en donde usted exprese que ese es el tiquete que usted va a comprar. Muchos dirán, bueno, yo lo compro mejor para mirar que es bien evidente que yo voy a ir a este plan que compré de Disney. Voy a visitar a Disney aquí en Orlando, que es divino, por ejemplo. Voy a ir a Animal Kingdom, voy a ir a Universal, voy a ir a Epcot Center, voy a ir, por ejemplo, a Epcot Center, voy a ir 2 días de febrero 15 a febrero 17. Voy a ir a Universal, voy a ir en esta fecha, a esta fecha. Voy a ir, por ejemplo, a visitar quizás sitios históricos. Usted debe estar familiarizado con todo esto. ¿Por qué sucede eso? Muchas personas dicen, no, voy a ir a Disney, pero mentira es que no van a ir a Disney, sino que van a ir a visitar un amigo a New York. Entonces, esta persona va a quedar desvirtuada frente al oficial consular. Ahora, si usted quiere ir a Orlando a visitar los parques, pero también quiere ir a visitar a su amigo de New York, usted debe tener eso pensado en el itinerario que usted va a expresar al oficial consular. De lo contrario, usted va a quedar desvirtuado. Cualquier mentira, cualquier inconsistencia, muchas veces no son mentiras, son inconsistencias, tal vez por su falta de preparación, su falta de asesoramiento de un profesional, pues por supuesto usted va a estar mal preparado. Es decir, que usted debe anexar como por ejemplo también cartas de invitaciones a conferencias de negocios, tal vez a torneos deportivos. Yo lo hacía mucho cuando yo estaba en Colombia y yo no era ciudadano americano, pues yo estaba en Colombia viviendo y yo venía muchísimo a competir acá en artes marciales. Entonces venía con mi carta de invitación y le expresaba al oficial allí en la
entrada en Miami, por ejemplo, vengo a este torneo de tal fecha a tal fecha, y pues se expresaba esto con mucha firmeza, con mucha, digamos, como certitud, y también se veía que era verdadero. Entonces muchas personas tienen inconveniente porque llegan sin esa preparación a la, vamos a decir, al puerto de entrada, y el oficial aquí en Estados Unidos también le pregunta qué va a ir a hacer y ustedes se quedan sin palabras. Así que es muy importante este punto número 3, por eso le dediqué un poquito más de tiempo. Cuarto, prepararse para explicar su relación con personas en los Estados Unidos. Y es muy importante este punto, porque muchas personas me preguntan, pero abogado, pero si yo tengo familia en Estados Unidos, ¿será que me van a negar la visa de turista? Pues no necesariamente. Usted lo que tiene que expresar exactamente es que usted va a venir a visitar a un hermano, va a visitar a un padre, a una madre, pero usted tiene que tener la certeza de que tiene lazos firmes allá en su país de origen y que no necesita usted venir a quedarse acá con su mamá o su papá o sus hermanos, etcétera, porque recuerden lo que les expresaba en la primera parte. El oficial consular va a tener la presunción siempre de que usted va a venir a quedarse acá en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Desvirtuar esa presunción de intencionalidad con evidencias de que usted no va a venir a quedarse aquí. Sencillamente la verdad siempre prima en este tipo de entrevistas, y usted va a expresarle al oficial consular con mucha sinceridad y honestidad que usted va a venir a visitar a su madre de tal fecha a tal fecha y que usted no necesita quedarse acá en Estados Unidos porque tiene lazos fuertes en su país de origen. Ahora, el último punto y final en este importante video para ustedes. Revise lo siguiente, y es importantísimo. Primero, tus redes sociales. Muchas personas me he visto siempre, pues me encuentro cuando entro a mi Facebook, a mi Instagram. Muchas personas son afiliadas a mis redes sociales, entonces yo veo a alguien a quien conozco, por ejemplo, de cierto país, y coloca, por ejemplo, vine ya finalmente a quedarme a los Estados Unidos, aquí estoy haciendo mi paseo del año, mi paseo de la vida, entonces ahora sí me voy a venir a quedar. Entonces esto también puede afectarlo a usted. Entonces en el pasado quizás usted dice, bueno, pertenezco a tal partido político, pero estos partidos políticos pues no son bien vistos por Estados Unidos, están afiliados con ciertas, pues digámoslo así, como tendencias que no son muy amigables para el gobierno de los Estados Unidos, de comunistas y todo esto. Entonces usted debe evitar todo esto que esté puesto en sus redes sociales, así como también mensajes xenofóbicos, mensajes que tienen que ver con discriminación de la raza, de sexo, de violencia, en fin, y mensajes xenofóbicos. Por ejemplo, también mensajes que están dentro de sus celulares, dentro de sus, pues digámoslo así, como aparatos que usted maneje, porque todo esto, inclusive, así le hayan dado su visa, cuando usted vaya a ingresar a los Estados Unidos, yendo un poquito más allá, usted también le pueden revisar todo esto, ¿ok? No estoy expresando lo que usted oculte todo esto, porque si usted es así, pues bueno, ya usted asume sus consecuencias, pero lo que les estoy expresando es que cuiden su reputación. Aquí en los Estados Unidos es algo muy importante no cuidar su reputación, y que por lo tanto, si ustedes desean en algún momento tener el privilegio de lograr que le aprueben una visa B1 B2, pues usted tiene que empezar a trabajar en que debe estar con mucho cuidado, dando cada paso que usted dé en la vida para poder llegar ese día frente al oficial consular con optimismo y con la seguridad de que le van a aprobar esta visa. Pues es muy importante este video para todos ustedes. Por favor, comparta este video, dele like a este importante material de contenido, porque muchos se pueden beneficiar del mismo. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos en una próxima oportunidad para que estés aquí y te eduques en la ley de inmigración. Vamos a tener muchas sorpresas en los próximos días, en las próximas semanas. Vamos a tener cursos, vamos a tener más información acerca de inclusive cómo conseguir tus visas de inversión, de turismo, de tal vez inclusive de empleo, etcétera. En una próxima oportunidad. Les habló su abogado Luis Victoria, como siempre, con mucho cariño para usted.